Hola. Hola. ¿Todos se escuchan Buenas bien? tardes. Hola, Hola. buenas Sí, profe, se escucha. ¿Estamos todos? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, estaba esperando que me diera el ingreso porque parece que ya estaba dentro de la reunión y no podía conectar. Bueno, han tenido la experiencia de trabajo práctico. Tengo noticias de parte de los otros docentes de que les ha ido muy bien. Así que bueno, felicitaciones, porque me parece que la experiencia fue buena, tanto para ustedes como para nosotros. Era un simulacro, algo, los que no eran recursantes, no tuvieron la experiencia de hacer un examen como este, el cuatrimestre pasado. Es muy parecido al sistema, al examen que hicimos el cuatrimestre pasado, pero bueno, con la ventaja para ustedes que tal vez pudieron practicar y pudieron hacerlo sin consecuencias. Tranquilos de que no estaban siendo evaluados, y además con la doble ventaja de que era autocorregible, de que ustedes se dieron cuenta en el momento en que habían estado más o menos bien o más o menos mal, y que había que ajustar. Por eso las preguntas tampoco tenían una complejidad, como dijo uno de los chicos en el chat, no tenía preguntas capciosas. No, claro, a propósito, era precisamente para hacer un repaso. Los nervios siempre están, dicen. Bueno, sí, es verdad. Estaba nervioso porque aparte era un sistema distinto. Y aparte porque obviamente figura quienes estaban participando. Pero bueno, para la tranquilidad de ustedes eso no está siendo evaluado. Se toma como concepto obviamente los que han participado, y por eso les decíamos que era prácticamente obligatoria la participación para poder tomarlo como concepto, y aparte para ustedes mismos, porque realmente rendir así, sobre todo para los que rinden por primera vez por vía virtual, la verdad que es muy nuevo y genera como muchas más inseguridades, justificadas, ¿no? Pero genera más inseguridades. Así que bueno, espero que para ustedes haya sido una buena experiencia, y lo que no, lo irán corrigiendo de acá al parcial. No falta tanto, espero que más o menos ya hayan avanzado un poco en el contenido de la materia. Como les digo siempre, cuando empiezan la cursada no lo dejen todo para lo último, porque es imposible, es una materia muy larga. Espero que más o menos ya vayan al día. Y bueno, seguramente algún otro trabajito o alguna otra actividad vamos a hacer para poder repasar, y vamos a tratar de dar algún método novedoso o alguna participación así interactiva online para que puedan seguir aplicando los conocimientos de la materia. Para hoy teníamos clasificación de las obligaciones. Vamos a empezar a ver clasificación de las obligaciones. Y dentro, o sea, más bien apuntado a las obligaciones de dar cosas ciertas, porque es el tema en el que ya están entrando y que van a terminar de ver con el doctor Escarcela, creo, mañana. Hoy vamos a ver una introducción a las obligaciones de dar, y entre ellas las obligaciones de dar cosas, no solamente las de dar cosas ciertas, van a especificar en obligaciones de dar cosas ciertas el día de mañana. Hoy vamos a arrancar con una breve introducción sobre eso, y sobre todo vamos a empezar a ver cómo se clasifican las obligaciones. ¿Cuál es la primera advertencia que yo les hago con relación a esto? Vamos a ver distintos criterios de clasificación de las obligaciones. Hay distintas metodologías que se utilizan por cuestiones académicas para clasificar. Entonces vamos a ver de acuerdo a qué criterios las obligaciones se clasifican en tal o cual cosa. Hoy, como vamos a empezar a ver obligaciones de dar cosas ciertas, nos vamos a concentrar mucho más en el criterio de clasificación según el objeto de la obligación, según determinadas características que tenga el objeto. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? ¿Cuál es el criterio? El criterio son los elementos de la obligación. Nosotros para clasificar vamos a partir de los elementos. ¿Se acuerdan los elementos de las obligaciones? Vínculo, sujetos, objetos. De acuerdo, y bueno, la naturaleza obviamente, pero de acuerdo a estos elementos principales de la obligación es que se clasifican las obligaciones. A partir de esos elementos es que analizamos las clasificaciones. ¿Para qué? Bueno, primero por una cuestión académica, y segundo para ordenar, ¿no? Para establecer categorías dentro de las obligaciones y poder estudiarlas con mayor facilidad. Más allá de que el mismo código también, van a ver que muchas de estas categorías las respeta el mismo código, porque las clasifica de esa manera en los capítulos del código.
En otros casos no, son clasificaciones que se utilizan a título didáctico para que ustedes lo puedan ordenar, todos nosotros, no solamente ustedes, sino todos aquellos que estudiamos el derecho a las obligaciones, los podamos ordenar y los podamos estudiar con mayor facilidad y con mayor claridad. Yo les voy a compartir una pantalla. Primero tendría que haber arrancado por, bueno, más que nada, para que entiendan, como les decía hace un rato, si yo los puedo correr a ustedes de acá. Bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Chicos, ¿están Sí, viendo? profe. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la primera, bueno, clasificación de las obligaciones, y esto, como les decía yo hace un rato, con especial referencia a las obligaciones de dar. Yo me tengo que correr para poder verlos a ustedes, porque no sé qué pasó con el otro monitor, que no me lo duplicó. En primer lugar, vamos a ver cuál es la importancia de clasificar, como yo les decía hace un rato. A ver, ¿qué es lo que buscamos? Ordenar o disponer por clases, eso es clasificar. Poner por clases conjuntos de elementos con características comunes. El Código Civil argentino lo prevé las obligaciones de dar, como las que vamos a empezar a ver hoy, en el libro tercero, título primero, capítulo 3, que tiene distintas secciones, y los criterios de clasificación, como les decía hace un rato. El primer criterio de clasificación es en cuanto a los elementos, las características, la fuente y el tiempo de producción de las obligaciones, que primero vamos a arrancar viendo cuál es el criterio en cuanto a los elementos en relación al objeto, que es lo que nos interesa más profundizar hoy, porque hoy vamos a empezar a ver obligaciones de dar cosas, y por lo tanto, como su nombre lo indica, las obligaciones de dar cosas, obviamente se lo imaginarán ustedes, que está dentro del criterio de clasificación de las obligaciones según su objeto. Permite comprender mejor los efectos, el funcionamiento y la relación con la realidad de estas obligaciones. Esperan un segundo, yo voy a ver qué está pasando con mi monitor, porque no sé por qué no puedo compartir la pantalla con ustedes desde mi monitor. Bueno. Profe, recién se veía perfecto. Y la que no lo ve del todo completo soy yo, pero porque me parece que quedó un pedacito de la pantalla escondido, así que bueno, no importa. Bien. Estos son las clasificaciones según los criterios y según el ordenamiento de los criterios. A ver. Vamos a arrancar por acá. Clasificación de las obligaciones, dijimos hace un rato, con especial énfasis le ponemos a la naturaleza de las obligaciones. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver, como les decía recién, las obligaciones de dar cosas. Vamos a empezar a ver obligaciones de dar, y entre ellas las obligaciones de dar cosas. Entonces, la clasificación que en esta clase nos va a importar más, o que le vamos a dar más relevancia, es la clasificación de las obligaciones según su objeto, según el tipo de prestación que contemple su objeto. Les decía hace un rato que clasificamos las obligaciones para poder ordenarlas, para poder ordenar su estudio, para poder ordenar sus efectos, para que nos resulte más fácil estudiar, para que nos resulte también más fácil comprender cómo las regula el código. La primera clasificación, y es que a nosotros nos interesa más por el tema que vamos a ver hoy, es la clasificación de las obligaciones según su naturaleza. Según su naturaleza, como verán acá, las obligaciones se clasifican según su prestación sea de dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones cuya prestación es una prestación de dar son aquellas que contemplan la entrega de una cosa, que puede ser una cosa o un bien,
van a ver que el código también contempla la entrega de algunos bienes que no son cosas específicamente hablando, que sí se consideran bienes, y que también se clasifican de otra manera, como lo vamos a ver ahora, porque no solamente son cosas, sino que también pueden ser bienes según, que integren una categoría de acuerdo a su género, de acuerdo a su especie. Ahora lo vamos a ver. Las obligaciones de hacer son aquellas en las que, obviamente, ustedes ya lo habrán visto, el deudor se compromete a hacer algo, a realizar una actividad en favor del deudor, y las obligaciones de no hacer, obviamente, son aquellas en las que el deudor se compromete a no realizar determinada conducta a los fines de no perjudicar algún derecho comprometido del acreedor. La determinación del objeto, de acuerdo a su grado de determinación, dice Pizarro, cómo son las obligaciones. Fíjense que la determinación del objeto de las obligaciones es otro criterio, que también tiene que ver con la clasificación de las obligaciones según su objeto. Ustedes van a ver que las obligaciones se clasifican según su objeto, según los sujetos, y según también otros criterios de clasificación, como su naturaleza, como las modalidades, como el tiempo en el que deben ser cumplidas las obligaciones. Ahora vamos a ver que esos son otros criterios de clasificación. Pero la clasificación de las obligaciones según su objeto es la que hoy nos interesa más, porque es la que engloba las obligaciones con sus distintas prestaciones, los distintos tipos de prestaciones que puede tener una obligación. Que ustedes cuando empezaron ya a estudiar la materia habrán visto que las obligaciones pueden consistir o pueden tener como objeto prestaciones de dar, hacer y no hacer. Esta primera clasificación de las obligaciones según su objeto contempla la primera categoría, que es la naturaleza de la obligación. En dar, hacer y no hacer. Pero a su vez tiene subclasificaciones, que están incluidas en otro criterio muy importante de clasificación de las obligaciones, que es la determinación del objeto. Y según la determinación del objeto de las obligaciones, fíjense acá, se subdividen las obligaciones de dar en las obligaciones de dar cosas ciertas, que son las que van a ver con más profundidad con el doctor Escarcela mañana, las obligaciones de dar cosas inciertas, o de género, que también se subclasifican en especie y cantidad, y las obligaciones de dar dinero. Ustedes van a ver qué tipo de obligaciones de dar conocen. Les podemos preguntar en el examen, les puede preguntar a alguno de los doctores. Obligaciones de dar cosas, entre ellas ciertas o inciertas, de género, o obligaciones de dar dinero. Después tenemos las obligaciones que también se clasifican, según les puse acá yo en el cuadro, se van a clasificar en las obligaciones según su finalidad económica, que también son un desprendimiento dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas. Las obligaciones de dar cosas ciertas. A ver, ¿cuáles son las finalidades? Y esto también lo van a ver con más profundidad con el doctor Escarcela mañana. En primer lugar, la primera clasificación grande que tienen las obligaciones de dar cosas ciertas son las obligaciones para transferir o constituir derechos reales, o las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. También para transferir el uso de la tenencia, que es una clasificación más secundaria de las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Por qué más secundaria? Porque remiten en cuanto a su regulación efectos a muchas de las disposiciones que regulan las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales o para restituirlas a su dueño, según, y también a otros contratos como el depósito, por ejemplo, en el caso de las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir solamente la tenencia. Van a ver que no tienen un régimen jurídico propio tan pesado y tan importante como es el de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales o para restituirlas a su dueño. Por eso es una clasificación un poquito más secundaria. En cuanto dijimos recién hace un rato, en cuanto a las obligaciones de dar cosas inciertas o de género, también están subclasificadas en especie y cantidad. Ahora yo les voy a dar un ejemplito en otra de las pantallas que siguen para que ustedes puedan dirimir con un poquito más de claridad a qué me refiero cuando hablamos de obligaciones de género en su especie o cantidad. Bien, esta es los primeros dos criterios de clasificación de las obligaciones según su objeto. ¿Por dónde va? Seguimos. Por la complejidad. La clasificación de las obligaciones según su complejidad. ¿La complejidad de qué? De la prestación. Porque las obligaciones, según qué tan complejas sean, pueden ser singulares o pueden ser plurales.
Fíjense que, según yo les puse acá en el cuadrito, las obligaciones plurales son las que tienen mayor significación porque son las más complejas, como su clasificación lo indica. ¿Por qué? Porque a su vez se pueden subdividir en obligaciones plurales acumulativas, en cuyo caso todas las prestaciones debidas integran la pretensión del acreedor, como yo les puse acá en el cuadro. ¿Y qué quiere decir esto? Estas no tienen ningún régimen propio. ¿Por qué? Porque se asimilan mucho a las singulares. Ustedes dirán, ¿cuáles son las prestaciones singulares? Nada, chicos, Pedro se obliga a entregarle a Luis, por ejemplo, un automotor. Por ejemplo, una casa. Por ejemplo, un escritorio. Obligaciones singulares porque están comprometidas solamente una prestación. Pero ¿cuál es la diferencia, me dirán ustedes, con las prestaciones plurales acumulativas? Y casi que ninguna en cuanto al régimen jurídico y efectos. Porque si bien dentro de una prestación plural acumulativa vamos a tener más de una cosa tal vez, o más de un bien, para hablar en la terminología más precisa del Código Civil y Comercial, vamos a tener más de un bien dentro de la prestación, que integran la prestación, es acumulativo. Lo que tiene que hacer el acreedor es entregar la totalidad de esos bienes que ha comprometido, como si se tratara de una prestación singular. Por lo tanto, el régimen aplicable es el de las prestaciones singulares. Por eso no tiene un régimen jurídico propio. Más complejo es el caso de las prestaciones plurales disyuntivas. Las prestaciones plurales disyuntivas es cuando versa, como les puse yo acá en el cuadro, sobre varias prestaciones distintas, pero el deudor se libera pagando solamente una. Por eso son plurales disyuntivas, porque no son acumulativas. No tiene que entregar todas aquellas a las que se comprometió, sino solamente una de todas aquellas a las que se comprometió. Y les puse como ejemplo las obligaciones alternativas y facultativas, que también, como bien dice Pizarro, serían alguna especie de, es como una especie de disyunción impropia, porque en realidad, como vamos a ver más adelante en esta materia, las obligaciones alternativas y facultativas, el objeto de la obligación está indeterminado hasta el momento de la elección, según a cargo de quien esté la elección. Pero, en definitiva, al momento de ser entregada una cosa, se entrega una sola cosa. Pero el deudor, en principio es el deudor, van a ver cuando vean el régimen de este tipo de obligaciones, que la elección no siempre le corresponde al deudor, pero en principio el deudor podrá elegir una entre varias prestaciones posibles para ser entregadas al acreedor y así saldar su deuda. Este es el caso de las prestaciones plurales disyuntivas. Bien. Otro de los criterios de clasificación de las obligaciones es de acuerdo a la aptitud del objeto para ser fraccionado. Esta es una clasificación de las obligaciones muy importante, que también lo vamos a ver más adelante en la materia, porque las prestaciones se pueden clasificar en divisibles e indivisibles, y esto tiene un régimen absolutamente diferente. Si bien en algunos casos, fíjense que dentro de las prestaciones indivisibles van a tener un régimen en algunos casos muy parecido a las solidarias, van a ver más adelante por qué, teniendo en cuenta que el objeto de la obligación es indivisible, de manera tal que no puede ser fraccionado, es decir, que no puedo cumplirlo por partes, tengo que cumplirlo por entero. Y lo mismo sucede en el caso de las obligaciones que tienen un régimen de solidaridad. En este caso ustedes van a ver, cuando vean obligaciones solidarias, que por la estructura del vínculo, cualquiera de los acreedores le puede reclamar a cualquiera de los deudores el pago de la totalidad de la deuda, independientemente que el objeto de la obligación sea divisible o indivisible. Por eso es que en este caso se confunde un poquito, pareciera, cuando lo empiecen a estudiar, el régimen de las obligaciones indivisibles con las solidarias. Pero difieren ampliamente del régimen de las obligaciones divisibles. En las obligaciones divisibles van a ver claramente ustedes cómo funcionan las prestaciones cuando sí tienen aptitud para ser fraccionadas. En este caso tienen un régimen especial. ¿Por qué? Porque en general se le va a aplicar, se ve más nítido el régimen de las obligaciones simplemente mancomunadas, son este tipo de obligaciones donde por la estructura del vínculo cada uno de los acreedores solamente le puede reclamar a cada uno de los deudores su cuota parte en el crédito o en la deuda. Por lo tanto, esta pluralidad de vínculos
de acuerdo a si la prestación es divisible o indivisible, empieza a tener relevancia jurídica en función de cuál es o hasta dónde es que está obligado cada uno de los deudores hacia cada uno de los acreedores. Eso lo van a ver más adelante. Pero bueno, esta es una de las clasificaciones más importantes que tienen las obligaciones en función de la división de regímenes que tienen, que son bastante distintos y bastante complejos unos de otros. Bien. Así puedo encontrar el mouse. Bien, perfecto. Bien, y acá les dije yo que les iba a dar algunos ejemplitos de qué se trata esto de las obligaciones de dar cosas o bienes, cuyos efectos están previstos en el artículo 764. Por ejemplo, ¿de qué se trata de dar una cosa cierta y determinada? Juan se obliga a entregar a Pedro la bicicleta marca Aurorita, por ejemplo, rodado 20, color blanco, que le vendió. Esta es una obligación de dar cosa cierta y determinada. Yo les puse un ejemplo didáctico y casi infantil, pero también podría ser el caso de una obligación en la cual el acreedor debe recibir, por ejemplo, un automotor. Un automotor es una cosa cierta. ¿Por qué es una cosa cierta? Porque está determinado desde el inicio con cuál prestación va a tener que cumplir el deudor. Va a tener que entregar esa cosa y no otra. ¿Y cómo sé que está entregando la misma cosa a la que se comprometió? Porque esa cosa tiene una forma de determinación que no la hace fungible, es decir, que no la hace igual a otra. Por lo tanto, esa cosa está identificada en su calidad, entidad y muchas veces calidad también. Por ejemplo, un automotor, ¿por qué? Porque no solo, yo puedo tener muchos automotores fabricados en serie, que sean, no sé, muchos Volkswagen Gol, por ejemplo, color blanco. Bueno, uno a simple vista los mire, son todos iguales. Sin embargo, no, porque tienen no solamente un número de identificación de chasis, de motor, sino una identificación muy plausible para todos nosotros, que es el dominio, es decir, la patente, la identificación dominial. Esto torna al automotor una cosa cierta, identificable, individualizable. Por lo tanto, si el deudor se compromete a entregarle al acreedor una cosa cierta, se va a desobligar cumpliendo con la entrega de esa cosa y no otra. Ahora, distinto es el caso de aquellas obligaciones en las cuales se compromete una cosa incierta o de género. Por ejemplo, les puse yo acá, Juan se obliga a entregar a Pedro un perro. Es una obligación de género, pero de especie. ¿Se acuerdan el cuadrito cuando como se los puse acá atrás? Vamos a ir un poquito más para atrás. Fíjense, prestación de dar, una cosa incierta de género, que puede a su vez ser de especie o de cantidad. Les puse de especie porque el perro constituye una especie, es una obligación de género. Si es un perro, no está, excepción hecha de los animales de pedigree, ¿verdad? Pero si es un perro común y corriente y no especifiqué de qué tipo de animal estoy hablando, entregar un perro es una obligación de género en cuanto a la especie. Dentro de la especie perro tengo que entregar un ejemplar, no importa cuál. En cambio, si Juan se obliga a entregar a Pedro 100 kilos de uva, también es una obligación de género, pero de cantidad. Porque está haciendo referencia a una unidad de medida que son los 100 kilos. Por otro lado, le puse, bueno, el último ejemplo con relación a las obligaciones de dar, que Juan se obliga a entregar a Pedro 100 pesos, es una obligación de dar suma de dinero, que también la van a ver más adelante en la materia. Bien. Y acá, ya me adentré en las obligaciones de dar cosas ciertas. Esto es lo que van a ver con mayor profundidad con el doctor mañana, pero ¿qué es lo que me interesa que quede claro de esto? Vamos a volver sobre este tema ahora en un ratito. Lo que les voy a mostrar ahora va a ser los otros criterios de clasificación de las obligaciones. Si lo puedo encontrar por acá abajo. ¿Por qué? Porque hay otros criterios de clasificación que tienen que ver con las modalidades, como les decía hace un rato, con los sujetos. Si lo encuentro, obvio, si no va a ser como complicado. Sí. A ver si puedo compartir esta
¿Están viendo con relación al objeto? ¿Con relación a los sujetos? ¿Está viendo? No, profe. ¿Están viendo la plantilla anterior? Sí, obligaciones de dar cosas ciertas. Vamos a salir de esta. Y vamos a compartir la otra pantalla. La puedo encontrar ahora. Bien. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Bien. El otro criterio de clasificación que tienen las obligaciones es de acuerdo a los sujetos. Recién vimos, con relación a los sujetos, acá por ejemplo, con relación al objeto, perdón, acá tienen como más de corrido todo lo que vimos recién. Las obligaciones de acuerdo a la naturaleza, de hacer o hacer, determinación y naturaleza de los bienes, la complejidad, el comportamiento del deudor y la actitud de fraccionamiento. ¿Qué es lo que no vimos? La clasificación de acuerdo a los sujetos. La clasificación de acuerdo a los sujetos, las obligaciones se clasifican en singulares, hay un solo acreedor y un solo deudor, que es lo que ustedes vieron en la primera parte de la materia, o plurales, más de un sujeto en los polos de la relación jurídica, en alguno de los polos de la relación obligatoria, es decir, más de un acreedor, más de un deudor o ambos, que acá es donde empieza a tener virtualidad el tema de que el objeto sea divisible o indivisible, según cómo funcione la estructura del vínculo, que lo vamos a ver más adelante en la materia. Por el otro lado, los sujetos pueden ser plurales, es decir, puede haber más de un deudor, es decir, Pablo y Pedro le deben a... Pablo y Pedro, perdón, le deben a Luis, no sé, 10.000 pesos. Son los dos los que deben, los dos conjuntamente asumieron esa obligación y deben hacer la entrega de la cosa. En cambio, hay otro tipo de pluralidad, que es la disyunta, que también lo van a ver más adelante en la materia, que es en aquellos casos en los que hay pluralidad originaria de acreedores y deudores que posteriormente se excluyen entre sí. Por ejemplo, en vez de ser Pablo y Pedro, son Pablo o Pedro le deben a Luis tanta cantidad de dinero. En realidad los casos más comunes de obligaciones disyuntivas son los casos en los cuales se obligan a, comprometen una prestación de hacer un deudor u otro. Típico caso, el mandato de los abogados. Generalmente dentro de un poder están comprometidos los servicios de varios integrantes del estudio, por ejemplo. Entonces te van a acompañar a la audiencia o van a dirigir el proceso fulano o mengano. Y son obligaciones que en definitiva son disyuntivas, porque yo estoy comprometiendo el servicio de uno u otro de los profesionales. Que en el momento de ser cumplido se va a definir. Pero la prestación original, como bien dice acá la pantalla, es disyunta. Hay una pluralidad originaria que posteriormente se van a excluir. A su vez, por el otro lado, de acuerdo a los sujetos, tenemos las obligaciones simplemente mancomunadas, que también comparten con esto la virtualidad de si el objeto es divisible o indivisible, como les decía hace un rato, porque hay pluralidad de vínculos disociados, y las obligaciones solidarias, donde la pluralidad de vínculos es coligados. No los voy a enroscar con esto, simplemente tienen que tener en cuenta que esta clasificación existe, porque vamos a adentrarnos en la segunda parte de la materia, en este tipo de obligación. Por el otro lado, las obligaciones también se clasifican en cuanto a su fuente, que sean de fuente nominada o de fuente innominada. Ustedes habrán visto, cuando empezaron a ver la materia, que hay fuentes nominadas de las obligaciones como la ley, el contrato, la voluntad unilateral, y después están el resto de las fuentes de las obligaciones, que son todos aquellos hechos jurígenos que, si bien no tienen una nomenclatura particular, tienen virtualidad suficiente como para hacer nacer obligaciones, que son las fuentes innominadas, que no están clasificadas. Esto también es un criterio de clasificación de las obligaciones, según su fuente sea nominada o innominada. Otros criterios, en general, como les decía yo al principio, la modalidad de las obligaciones. Una obligación puede ser simple o modal, es decir, simple, no está sujeta a ninguna modalidad. En cambio, puede ser modal cuando está sujeta a un plazo, una condición, un cargo. Estas son las modalidades que afectan a todos los actos jurídicos y de los cuales obviamente no escapan las obligaciones. Lo mismo sucede con el tiempo.
Es decir, las obligaciones pueden clasificarse también según que la ejecución sea inmediata o diferida, es decir, ya tengo que cumplir la obligación, comienza la ejecución en este momento y la cumplo inmediatamente, o diferida. Por ejemplo, constituyo la obligación hoy nace la obligación, pero diferimos el cumplimiento de la obligación o el comienzo de la ejecución para más adelante, se difiere en el tiempo. Lo mismo pasa con la duración del cumplimiento de la obligación. La duración del acto. Puede ser que yo cumpla la obligación de manera instantánea, es decir, que se agota en un solo acto. Este ejemplo que yo les di en alguna clase con relación a las obligaciones simples, de voy a comprar un paquete de pastillas al kiosco, le entrego el dinero, el señor de kiosco me entrega el paquete de pastillas, y no solamente es una obligación de cumplimiento y de ejecución inmediata, sino también instantánea, porque se va a agotar esa obligación en un solo acto. O puede ser continuada, es decir, aquellas obligaciones en las cuales, una vez que nacen, el cumplimiento continúa, se extiende en el tiempo. Por ejemplo, aquellas obligaciones de cumplimiento periódico, como por ejemplo el pago de un mutuo hipotecario, un famoso préstamo de dinero hipotecario. En ese caso, esa obligación es continuada, porque se va a pagar por periodos y continuado en el tiempo. Bien, creo que no me quedan otras. No, ya empieza otro tema. Esto son los otros criterios de clasificación, de las obligaciones. Y quiero volver, si puedo, a la otra pantalla que estábamos viendo, para continuar con las obligaciones de dar cosas ciertas, por lo menos comenzar con alguna clasificación y con alguna introducción para que mañana el doctor pueda terminar de... ¿ahí lo ven? ¿Están viendo el cuadro? No se ve. A ver. Bien. Teóricamente, tendría que poder compartirlo desde acá. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Bien. Obligaciones de dar cosas ciertas. Lo que van a empezar a ver mañana es la clasificación de las obligaciones de acuerdo a su objeto, que es la primera que vimos en el cuadro, que es las obligaciones de dar cosa cierta. Dentro de las obligaciones de dar cosas, una de las más importantes por el régimen legal que tiene y por los efectos y las bifurcaciones y la implicancia que tiene en todo el régimen legal del derecho de las obligaciones, son las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Cuáles son las finalidades? ¿Se acuerdan que el criterio de clasificación de acuerdo a la función económica y jurídica era para constituir derechos reales o para restituirlas a su dueño o para transferir el uso o la tenencia? Las disposiciones generales de las obligaciones de dar cosas ciertas están en los artículos 746 a 749. ¿Qué les dice el artículo 746? Que yo se lo puse acá porque me pareció de los más relevantes. Que cuando les habla de que el deudor debe conservar la cosa en el mismo estado en que estaba cuando contrajo la obligación. Y que además debe entregarla con todos sus accesorios y cumpliendo con todas las disposiciones legales y contractuales que se hayan tenido presentes al momento de constituir la obligación. ¿Qué es esto que van a ver cuando ven obligaciones, cuando se adentren más en el tema de las obligaciones de dar cosas ciertas? Es la obligación que tiene el deudor de transmitir, de hacer una entrega material de una cosa al acreedor. Fíjense que uno de los principales temas que yo les puse acá, a la izquierda, para contemplar en relación a este tema, es el de la tradición. Después está el régimen de la mejora, los frutos, los riesgos, que ustedes van a ver qué tanta implicancia tiene en las obligaciones de dar cosa cierta la finalidad con la cual fue contraída esa obligación. ¿Por qué estudiamos la finalidad de las obligaciones? Porque si ustedes analizan el acto objetivamente, visto desde lejos, por decirlo de alguna manera, lo que ustedes van a ver es una persona que le entrega a otra una cosa. Que puede ser una cosa mueble, puede ser una cosa inmueble, puede ser una cosa registrable, no registrable, de mayor valor, de menor valor, y puede tratarse de una obligación de mayor o menor envergadura, y siempre va
hacer en definitiva la entrega de una cosa. Pero no vamos a saber, sin estudiar el régimen jurídico de esa obligación, sin ver cuál es el contrato que firmaron las partes, o cuál es el sistema que se le aplica a esas obligaciones contraídas, cuál es la finalidad con la que están transmitiendo esa cosa. ¿Y para qué me interesa saber cuál es la finalidad con la que están transmitiendo esa cosa? Porque si la transmiten para constituir derechos reales, el régimen de mejoras, frutos y riesgos que produce la cosa, o que se producen en la cosa, es de una manera. En las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales van a ver mañana que el régimen de las mejoras que se introduzcan en el bien son a cargo de alguna de las partes según cuál sea la finalidad de esa obligación. Según si la obligación de dar cosa cierta es para constituir el derecho real o para restituirla a su dueño. Lo mismo sucede con los frutos, o con los riesgos de la cosa, es decir, esto de la pérdida o deterioro de una cosa. Si yo, como deudor de una obligación de dar cosa cierta, tengo que entregarla, es porque soy el dueño, lo van a ver mañana. Soy el titular del derecho real, que va a transmitirlo. Para mí, me gusta más hablar, cuando hablamos de obligaciones de dar cosas ciertas, me gusta más hablar de obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, sino para constituirlos, porque en general los derechos reales ya están todos constituidos, nadie los inventa y en general no se constituyen desde cero. En general lo que yo hago con un derecho real que ya poseo es transmitirlo. Si yo soy titular de un derecho real, por ejemplo de un inmueble, mal llamado dueño, bueno, ahora el código nuevo aplica esta nomenclatura de dueño en algunos artículos, pero bueno, para decirlo con mayor propiedad, propietario o titular de dominio. Si yo soy el titular de dominio, soy el titular de un derecho real. Y si yo lo quiero transmitir, me convierto en deudor, aun cuando sea el dueño de la cosa, me convierto en deudor de esta obligación de dar cosa cierta para constituir o transmitir el derecho real. ¿Cuál es el derecho real que voy a transmitir en este caso? Por ejemplo, a través de una compraventa, el dominio. Y eso va a traer aparejado algunos efectos y algunas consecuencias en cuanto al régimen de mejoras, frutos y riesgos. Si yo, como deudor de una obligación de dar cosa cierta, entre que constituí la obligación y la entregué, supongamos que se trata de una obligación de cumplimiento diferido, es decir, nació en un determinado momento y la voy a cumplir en otro determinado momento, si en el medio suceden cosas, ya sea que la cosa se pierde o se deteriora, o que le tuve que introducir cosas, o mejoras, o la cosa produjo frutos, todo ese régimen es diferente según que yo transmita la obligación para constituir un derecho real o para restituirla a su dueño. Van a ver que hay casos en los cuales ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Porque en definitiva estoy transmitiendo una cosa igual. Sí, pero si yo la transmito para transmitir un derecho real, yo soy el deudor, al ser el titular de dominio, soy el deudor que se lo va a transmitir a otro. Si yo tengo en mi poder, una cosa, y en realidad mi obligación es restituirla a su dueño original, mi finalidad no es transmitir un derecho real, sino restituir la posesión o la tenencia de la cosa al verdadero titular del derecho real. Típico ejemplo, contrato de locación. Un inquilino es un deudor de una obligación de dar cosa cierta para restituirla a su dueño. El inquilino de un departamento, por ejemplo, o de cualquier otro inmueble. Distinto es el caso en que se transfiera solamente el uso o la tenencia, que está previsto en el artículo 749 del Código Civil, que los remite, por eso le decía que no tienen un régimen jurídico propio, que cuando yo transfiero el uso o la tenencia de una cosa, solamente, por ejemplo, uno de los ejemplos es el contrato de depósito, porque yo solamente no transmito un derecho real, ni tampoco estoy obligado a restituir la posesión al deudor original, al dueño original. Sino lo que yo transmito cuando transmito la tenencia de una cosa, por ejemplo, a través del contrato de depósito, es simplemente solicitarle a determinada persona, que en general es el depositario, que tenga la cosa en su poder como una especie de cuidado hasta tanto se cumpla el plazo de ese contrato de depósito o hasta tanto que yo quiera retirarlo. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la titularidad de dominio de ninguna de las partes. Yo puedo no ser el titular de dominio y aún así transferirle al depositario la tenencia de la cosa. Es decir, literalmente, teneme esto hasta tanto yo pueda volver a recuperar la tenencia de la cosa o hasta tanto se finalice el plazo del contrato.
Pero las otras dos finalidades, que sí son las más importantes, son las que tienen los regímenes más amplios y más complejos. Tienen una primera parte, como les decía yo, y como está acá en el cuadro, de disposiciones generales, que están previstas en el artículo 746 y 749, que hablan de qué clase de obligaciones estamos hablando cuando hablamos de obligaciones de dar cosa cierta, y cuáles son los efectos. El principal efecto que tiene la obligación de dar cosa cierta es una obligación principal que va a tener el deudor en todo tipo de obligación de dar cosa cierta, independientemente de cuál sea la finalidad jurídico-económica. El deudor debe conservar la cosa en el mismo estado en el que estaba cuando contrajo la obligación. Esa es la obligación principal del deudor de cualquier tipo de obligación de dar cosa cierta. Es decir, aquel que es deudor de una cosa, para entregarla a otro, ya sea para transmitirle un derecho real o para restituir la posesión o la tenencia de la cosa, va a tener que conservarla en el mismo estado en el que se encontraba cuando comenzó a poseerla, cuando contrajo la obligación. Esa es la principal deber que tiene un deudor de una obligación de dar cosa cierta en cualquiera de sus finalidades. Por eso está en la parte de disposiciones generales. Y la otra obligación que tiene, posteriormente, obviamente, cuando llegue el momento de entregar la cosa, es entregarla con todos sus accesorios. ¿Por qué pareciera que es tan obvio, ¿no? Esto de entregarla con todos sus accesorios. Sí, es entregar la cosa con todos aquellos accesorios que la hagan propia para su destino. Si yo voy a entregar una casa sin las puertas, difícilmente esté cumpliendo con la obligación de dar una cosa cierta. No estoy cumpliendo con la integralidad de la obligación. Los accesorios, y sobre todo este tipo de accesorios que van anexados a la cosa, son propios de la función que tiene que cumplir la cosa para el deudor y para el nuevo acreedor. Lo mismo sucede si yo tengo que entregar, por ejemplo, algún crédito que tenía anexo alguna garantía real, o algún otro tipo de preferencia, como por ejemplo, si yo tengo que transmitir, voy a endosar un cheque, por ejemplo, un pagaré, ¿lo tengo que transmitir con sus accesorios? Sí, lo tengo que entregar con sus accesorios. Todo crédito debe ser entregado, salvo pacto en contrario, con sus accesorios. Porque se supone que esos accesorios también fueron tenidos en cuenta por la parte contratante, por la parte acreedora, al momento de contraer la obligación. Tal vez sin esos accesorios la cosa no les sirve, como el ejemplo burdo que yo les di de la casa sin las puertas o las ventanas, o cualquier otro tipo de anexo que sirva para que la cosa cumpla con su destino. Bien. Lo mismo sucede con el caso de las obligaciones de dar cosa cierta para restituirlas a su dueño. Ustedes van a ver el día de mañana que las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño, hay como una especie de inversión en cuanto a los roles de acreedor y deudor. En las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, el deudor es el dueño de la cosa. Por esto que yo les decía, soy titular de dominio de una cosa y voy a transmitir ese derecho real de dominio. Soy el dueño, pero me obligué a transmitirlo. Antes del momento en que se constituya, se transmita efectivamente el derecho real, lo que tiene la parte acreedora en relación a las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales es un derecho a la cosa. Van a ver mañana con el doctor Escarcela la diferencia entre el derecho personal que existe a la cosa con el derecho real que existe sobre la cosa una vez que se perfeccionó la adquisición del derecho real de dominio. Si yo soy el dueño de la cosa, tengo la obligación de entregarle al acreedor la cosa en el mismo estado en que se encontraba al momento de nacimiento, o sea, al momento de constitución de la obligación. Soy el dueño, pero a su vez el deudor de la obligación de entrega. Si yo tengo una obligación, como les decía recién, de restituir la cosa a su dueño, no soy el dueño. Puedo ser el tenedor, puedo ser el depositario, puedo ser el poseedor, pero no soy el dueño. Puedo tener la cosa reconociendo el título de dueño en otros, como les dije yo en el caso del inquilino, el locatario, para decirlo en términos jurídicos propios. Si yo soy locatario de un inmueble, tengo la obligación, una vez finalizado el contrato de locación, de restituir la cosa al dueño verdadero de esa cosa. Por lo tanto, se van imaginando ustedes
que yo al momento de entregar la cosa, voy a tener que tener presente determinadas circunstancias, como por ejemplo, las mejoras, los frutos y los riesgos, que van a funcionar de una manera diferente según cuál sea la finalidad por la que se contrajo la obligación. Cuando yo voy a restituir la cosa, el dueño de la cosa ya no es el deudor. En las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño, el deudor es el que tiene la cosa en su poder. Y el acreedor es el dueño. ¿Se dan cuenta que cambian los roles de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales? El deudor es el dueño. En las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño, el deudor es el poseedor de la cosa y el acreedor es el dueño, que está esperando que se la devuelva. Esto tiene efectos jurídicos y lo van a estudiar mañana con el doctor. Lo principal que tienen que tener en cuenta es cuáles son las finalidades, cómo funcionan los roles en una y otra finalidad, y cuáles son las disposiciones generales en materia de obligaciones de dar cosas ciertas. Los efectos es que el deudor debe conservar la cosa en el mismo estado en que estaba al momento de contraerse la obligación, y que al momento de entregarla, debe entregarla con todos sus accesorios. Bien, hasta acá más o menos me siguen. Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Ya dejo de compartir la pantalla. Bien. Bien. Voy a revisar el cronograma a ver qué nos quedó. ¿Profe? Les pide, creo que lo último que les pide es la... Sí. Perdón, que interrumpa. En la última Decime. parte se me mezcla un poco. Dijo que en las obligaciones para restituir, el dueño de la cosa es a quien se le va a restituir la cosa. Y el deudor es quien tiene que entregarla. ¿Y cómo dijo que era el caso para constituir derechos reales? ¿Quién era acreedor y quién era deudor? Al revés, el caso para constituir derechos reales, en el caso de las obligaciones para transmitir derechos reales, el dueño es el deudor es el dueño. Pero, ¿entendés por qué? Porque debe la cosa, supongo. Porque la va a entregar. Por eso es deudor. Además, sí, debe la cosa porque él es el que comprometió. Pero además, ¿por qué? Me perdí. Piénsenlo, no hay problema. La realidad es que esto es cuestión, más allá de que van a tener que leer el código, van a tener que estudiar los regímenes legales de una u otra finalidad, el punto es que al momento de contestar una pregunta van a tener que pensar. No puse en silencio el celular. ¿Por qué te parece a vos que en las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, el que debe entregarla es el dueño? Más allá de que sí, obviamente estamos todos de acuerdo, contrajo la obligación de entregar la cosa. Puede ser por la tradición. ¿Por la? Por la tradición. Es el que debe hacer la tradición de la cosa. Van a ver mañana con el doctor que la tradición es el acto material de entrega de la cosa. Así está previsto en el derecho argentino. Pero ¿por qué el que tiene que entregar la cosa es Porque el deudor? transmite la cosa. En cambio el otro la restituye. ¿Pero por qué transmite? Porque es el titular de la cosa. ¿Quién? Porque es el titular del derecho real. Tal cual. Ustedes van a ver mañana, primero hay un principio general en materia, no solamente de derecho a las obligaciones, sino del derecho, que ustedes ya conocen, que es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que posee. ¿Se acuerdan? Que ese era un principio que creo que lo habrán visto ya en Civil 1. Bueno, si nadie puede entregar a otro un derecho mejor o más extenso que el que posee, si voy a transmitir un derecho real, para que el otro constituya ese derecho real a su propio nombre, es porque yo lo poseo. Claro, pues, Si no, no puedo transmitirlo. Por eso, en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, el que transmite es el dueño.
Pero no deja de ser deudor, porque usted dice, si es el dueño no puede ser deudor de la cosa. Sí, es deudor, porque si bien es el dueño, se constituyó en deudor de la obligación de entrega. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber sucedido que la comprometió en compraventa, la prometió en venta. Ustedes saben que el contrato de compraventa, hasta que se efectúa, lo van a ver mañana más específicamente con el doctor, hasta que se efectúa la escritura traslativa de dominio, el boleto de compraventa funciona, mal llamado boleto de compraventa, funciona como una promesa de venta. Esa promesa de venta implica que el deudor se compromete a entregarle la cosa comprometida en venta al acreedor, además de un montón de otras obligaciones accesorias que se asumen a través del boleto de compraventa, como es la garantía de edición, los vistos redebitorios, asumir la obligación de entrega con todos los accesorios, en tiempo propio. Pero la obligación principal es la obligación de entrega de la cosa. Por lo tanto, se trata de una obligación de dar cosa cierta. Y esto tiene como finalidad jurídico-económica constituir o transmitir un derecho real. En el otro caso, en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño, hay una persona que oportunamente recibió del dueño una cosa que la estaba utilizando, la estaba usando, la estaba teniendo, pero a nombre de otro. Por ejemplo, el ejemplo que yo les di del locatario. Llegado el momento del vencimiento del plazo, va a tener que restituirla a su dueño. Por lo tanto, esto va a tener efectos distintos. Porque el que restituye, acá, en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño, el que entrega la cosa ya no es el dueño. El dueño es el acreedor, ya no es el deudor. Es el que está esperando que se la devuelvan. Y el que entrega es el simple tenedor de la cosa, o poseedor. Y no es el dueño. Por lo tanto, y se les va a clarificar mucho más el panorama a partir de mañana, cuando vean cómo cambia el régimen de los frutos, de las mejoras, de los efectos, según qué tipo de finalidad tenga la obligación. ¿Es una obligación de dar cosas ciertas? Sí, las dos son una obligación de dar cosas ciertas, porque se les aplican las disposiciones generales que veíamos recién. Y porque tienen por objeto la misma prestación, una obligación de dar cosas ciertas. Pero, de acuerdo a la finalidad, va a ser el régimen jurídico que se les va a aplicar. No es lo mismo si ustedes son el dueño, el propietario, el titular de dominio de un inmueble y le introducen mejoras, que si son el tenedor o el poseedor de la cosa que debe restituirla y le introducen mejoras. No es lo mismo. No es lo mismo si la cosa produce frutos, frutos son tanto los frutos naturales, como por ejemplo una plantación de naranjas que produce naranjas, como los frutos civiles, por ejemplo, los intereses, en el caso del préstamo de dinero, o la rentabilidad, en el caso de, por ejemplo, un departamento, un fruto del capital en ese caso son los alquileres, por ejemplo. Si yo estoy administrando una cosa que es de otro, y esa cosa produce frutos, por ejemplo, alquileres, no es lo mismo si yo soy el dueño que si no lo soy. El régimen de conservación de esos frutos, el régimen también de entrega y de reconocimiento de esos frutos hacia el otro, no es lo mismo si soy el dueño que si no lo soy. ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy distinta cómo se lee la obligación de dar cosas ciertas para constituir o transmitir un derecho real, en el caso de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. A ver, no me voy a meter más porque más les explico, más me meto en el tema de mañana. Mañana van a clarificar con el doctor cuáles son los dos regímenes, grandes clasificaciones estas, como yo les decía, de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales y para restituirlas a su dueño. Pero aún así, cuando ustedes estudien los regímenes de uno y otro, aún así van a tener que pensar al momento de contestar. Porque es muy difícil que se vayan a acordar todo el articulado de memoria. Entonces lo que ustedes tienen que aprender es el régimen. Cuáles son las reglas que se aplican. Y de ahí en más, poder pararse pensando, con lógica y con razonamiento, de qué lado estoy
cuando hablo de obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales o para restituirlas a su dueño. ¿De qué lado estoy? Me refiero a quién es el acreedor, quién es el deudor y en qué posición están cada uno dentro de la relación jurídica. ¿Se entiende? Toda esta primer parte que vimos hoy de la clasificación de las obligaciones es como yo les dije al principio de la clase, para que académicamente en su cabeza puedan identificar cómo se estudian las clases de obligaciones, los distintos tipos de obligaciones. Las clasificamos de esta manera. Las clasificamos de acuerdo a sus elementos principales, de acuerdo a su objeto, sujeto y naturaleza. El vínculo jurídico. Y de ahí van a salir las distintas ramificaciones de las distintas obligaciones que ustedes van a estudiar a lo largo de toda la materia. Si van a empezar por las obligaciones de acuerdo a su objeto, que es una de las clasificaciones más importantes que tienen las obligaciones, van a empezar por las obligaciones de dar. Y entre ellas, las obligaciones de dar cosas, y entre ellas, las obligaciones de dar cosas ciertas. Que a su vez tienen esta subclasificación de las finalidades, que es lo que la tornan realmente relevante. Porque como les decía yo al principio, si yo analizo y veo una actividad de entregar una cosa cierta vista de afuera, es igual en cualquier caso, porque es un sujeto deudor que le está entregando a otro sujeto acreedor una cosa. Ahora, si yo no me sé la finalidad, no me sé el régimen jurídico que le tengo que aplicar a esa relación jurídica. ¿Estamos más o menos? Profe, ¿y un ejemplo de transferir uso o tenencia de la cosa? ¿Usted lo dio? Depósito, como le decía. Depósito, como usted decía al principio. Cuando vos dejás una cosa en un depósito, las famosas bauleras, o no sé cómo se llaman ahora, cuando vos entregás la cosa en el depósito, viste que te dan como una entrega, como una especie de inventario, y a veces se hace una especie de contratito, en donde se deja constancia de todas las cosas que se entregaron, otras veces no, simplemente se entrega un inventario, que está firmado por el depositario, y se le entrega al depositante. El depositante en ese caso podría ser cuando uno deja para rematar una cosa en un lugar de remates. Sí, lo que pasa es que ahí hay otro régimen porque vos le estás encomendando el remate de la cosa, o sea, lo que él te va a tener que entregar no va a ser la cosa al momento de finalización del contrato. Al momento, perdón, de la finalización del plazo del contrato. Te va a entregar dinero, en todo caso, el producido de ese remate. Está bien. Estás encomendando un tipo de obligación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Van a terminar de generar algunas dudas recién a partir de mañana, porque se les van a empezar a plantear las dudas a partir de que vean los regímenes jurídicos completos de las obligaciones de dar cosas ciertas. Yo, en el lugar de ustedes, yo voy a ver si puedo encontrar y si podamos subir algún cuadro comparativo entre las obligaciones de dar cosas ciertas con relación a los frutos, las mejoras y los riesgos. Porque es la parte más compleja del tema. Ustedes van a ver que cuando estudian obligaciones de dar cosas ciertas, bueno, ahora estudian las disposiciones generales, 746 y 749, no les va a traer ningún tipo de dudas, son los deberes del acreedor, los deberes del deudor, y cómo se entregan las cosas, nada más. No van a tener no van a encontrar complejidad ahí. Pero sí, cuando empiecen a estudiar las finalidades, ahí realmente, y cuando empiecen a estudiar los frutos, las mejoras y los riesgos de cada una de las finalidades, ahí les van a empezar a surgir las dudas, y se les van a empezar a mezclar los temas. Por eso es que yo les recomiendo estudiarlo haciendo cuadros. Ya les digo, voy a tratar de subirles alguno, pero si ustedes van a razonar con el código, la ventaja que tiene el Código Civil y Comercial nuevo es que compacta este tema. Antes teníamos que sacarlo un poco como por deducción, armando los cuadros nosotros, porque la verdad que era mucho más engorrosa la redacción del código, y había cosas que había que sacarlas por remisión a otras normas. Ahora el código la compacta en este capítulo y en esta sección,
y no van a tener problemas en encontrar la normativa aplicable. Es esa y no otra y no más. Pero van a tener que estudiarlo pensando. Porque va a ser difícil que si se les plantea, una cosa es que le hagamos una pregunta de memoria, pero si se les llega a plantear un caso o algún ejemplo con obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales o para restituirlas a su dueño, y ustedes tienen que identificar cuál es el régimen legal aplicable, lo van a tener que pensar. Y para eso habrán tenido que estudiar pensando, razonando. Por eso es que yo les recomiendo que lo estudien con un cuadrito comparativo, viendo de qué se trata, y tratando de ustedes mismos colocarse en situación cuando estudien de qué se trata una obligación para transmitir un derecho real o para restituirla a su dueño. A ver, ¿en qué lado me paro yo acá? Si yo soy el deudor, ¿qué me parece? De acuerdo a lo que estudié, ¿qué tengo que hacer? Y si yo soy el acreedor, de acuerdo a lo que estudié, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué es lo que tengo derecho a exigir y qué es lo que no? Y después lo doy vuelta. Una vez que me sé uno de los regímenes, lo doy vuelta. Y es bastante más simple, digamos, cambio de roles. Es bastante más simple estudiarlo de esa manera que tratar de estudiarme todo el articulado de memoria. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Obviamente queda abierto los canales de consulta, como siempre les digo. Vamos a tratar de subir un poco más de material sobre el tema. Y el resto de las dudas, creo que tienen la semana que viene no tienen clase de consulta, tienen clase plenaria. ¿Puede ser? ¿Lo vi bien en el cronograma? Creo que sí, porque no tuvimos, esta fue el trabajo práctico. El miércoles 7 de octubre tiene una clase plenaria con el doctor Rodríguez Araujo, que es obligaciones dinerarias. También, tema muy importante, que es la otra parte de la clasificación que vimos hoy, que vieron que cuando veíamos obligaciones según su objeto, estaban las obligaciones con prestaciones de dar, de hacer, de no hacer, y dentro de las de dar están las de dar cosas ciertas, las de dar cosas inciertas o de género, y las obligaciones de dar dinero. Lo que van a ver el 7 es como el cierre de esta primera clasificación de las obligaciones según su objeto. Por eso que es otro tema hipercentral para la materia y para el examen. Bueno, mañana terminarán de ver el tema con el doctor Escarcela, y las dudas que se le vayan presentando, bueno, acá estamos, ya lo saben, a través del campus o de los mails, y creo que están haciendo intercambios por el chat también. Así que bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, voy cerrando la reunión. Bueno, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, quedó claro con la explicación. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.